este video, repensando en cómo poder presentártelo. Primero que nada, lo que tú vas a poder ver como en este videito, que no necesito que lo veas completamente, ir viendo un poco de imágenes, es un video que trabaja mucho con el zoom a una cara, a objetos, pero a modo de tratar de ir registrando como la superficie, el deterioro del tiempo, esa cosa que no comprendes aún, porque cuando yo me veo en el espejo veo una piel estirada y cuando habla mi abuela le vibra la papada, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a casa ahorita, después de un largo viaje, me di cuenta que mi abuela había envejecido muy velozmente en los últimos 6 meses y veía un deterioro físico, psicológico muy impresionante y sobre todo sentía una sensación de muerte muy cercana. Y esa sensación trata de registrarla a través de muchos pequeños videitos. El primer tema es como la privación psicológica. Entonces, en esta primera etapa a mi abuela yo le pedí que me contara, nunca le dije bien, estaba grabando, pero ella está contando como un conflicto que tiene, y es que quiere una bata azul, que quiere una bata que la cubra, que no la deje al descubierto, que sea abajo del tobillo. Entonces, como que toda la primera parte te habla un poco de una preocupación un poco superficial, una preocupación, pero que además tiene un trasfondo cultural, tiene un trasfondo de una época en la que ella era importante que algo estuviera debajo de la rodilla, ¿no? Y que no la dejara ver desnuda, bueno, que no se transparentara. Entonces, la primera parte es como ella, además, se echó un diálogo, monólogo, como de 15 minutos, como empieza a perder un sentido de comunicación o de interlocución con alguien más. La segunda parte, que es otro de los temas que pues obviamente es muy marcado en los adultos mayores, es la privación física. Entonces, alguna de las cosas que me impresionó mucho de mi abuela fue la primera vez que la vi cómo se quitaba la mandíbula a la hora de dormir y cómo se las quitaba las dos, ese esfuerzo de sacarte algo que necesitas, una herramienta que además es externa porque ya es algo artificial. Ese shock fue como tenía que estar como parte de la privación física. La tercera parte es esta, y es cómo tienen ellos todavía una función social en la sociedad y cómo es su función. Aunque ella obviamente no está ahorita ante un parlamento, está exigiendo que no puede ser alguien ajeno a mi madre el que exija poner las gotas que le permiten dormir. Entonces es un conflicto de autoridad, de poder y de estar reclamando aún como sus derechos de solo te estoy confiando a ti, que seas la que cuente las gotas. Y las últimas 2 etapas, una se llama sexualidad. ¿Qué pasa con la sexualidad del adulto mayor? Es algo que ya no funciona o que ya no se busca, es algo que se priva, es algo que creemos que no nos interesa. Puede ver hasta grotesco cómo ellos se cuidan y cómo se procuran, cómo obviamente ya no pueden atenderse, ya no pueden ellos embellecerse y cómo necesitan ayuda de alguien más, pero inclusive qué significa pintarse los labios, ¿no? Como para una adulto. Y la última etapa ya del video es muerte y suicidio, que es otro de los temas muy presentes en el adulto mayor. Ya considera que está próxima, o ya quiere morir, o ya quiere como terminar su etapa, o piensa en el suicidio. ¿Puedes contar un poco cuál es la relación con ella cuando haces el video? ¿Cómo funciona esa dinámica? ¿Ella accede? Pues sinceramente me aproveché de una situación, y es que aunque ella sabía que yo la observaba con una cámara, 3 veces me preguntó si le estaba grabando y le tuve que decir que no, porque creía que si le decía que sí, ya íbamos a tener que empezar otra dinámica. Entonces tuve que aprovecharme. Yo sentía que ella sabía que le estaba grabando, pero al mismo tiempo ella me ignoraba y seguía un poco en su rollo. Entonces sí, tuve que aprovechar esa situación. Así es. ¿Ella ha visto el video? Mi abuela falleció. Okay. No alcanzó a verlo. No sé. Creo que aunque se le hubiera puesto a mi abuela en los últimos 6 meses, ya había perdido todo vínculo a lo real. Entonces creo que lo hubiera visto un rato, pero quizás en un rato más. Alguna vez le enseñé, hice otras piezas con ella, como en su situación. Otra era una escultura en donde la pongo sentada en su baño. Entonces tomé una fotografía, hice una estereotomía, pero cuando le tomé la foto traté de explicarle como que el proyecto. Y me decía, soy yo sentada, como que no... Era muy circunstancial y ya no había diálogo. O sea, los últimos 6 meses mi abuela estuvo muy grave, por así decirlo. O sea, ya había una degeneración psicológica muy fuerte. De hecho, por eso fue mi urgencia de tratar de trabajar con ella. ¿Esta categorización que tú hiciste de los distintos capítulos, eso responde como a una estructura previa o lo hiciste luego de tenerlo? Pues más bien quería armar algo como a modo, o sea, me interesa mucho. De hecho, estoy programando otro proyecto como en torno a la tercera edad y como a la labor del anciano en la sociedad de otra manera, y como que esto fue una primer prueba, pero creo que lo quería llevar a algo mucho más grande, porque no quería solamente sentir una empatía con mi abuela,
como ser familiar, sino que realmente me puede pasar mañana, te puede pasar mañana. O sea, es un proceso en el que vamos a pasar todos. Entonces creo que es un tema mucho más general. Y por eso me interesó cuando le vi su libro, que arriba de los 60, cómo llevar la vida, pues claro, lo empecé a leer y luego empecé a buscar un poco más como qué es la tercera edad, cómo se considera, cuál es el porcentaje de edad en el que uno entra, qué tipo de enfermedades. Y en un documento de investigación encontré que los 5 casos más, que en lo que se divide, digamos, el estudio de la tercera edad eran estos 5 capítulos. Y nada más traté como de reordenar todas las imágenes, como explicando un poquito inicialmente esos 5 rubros a través de mi abuela. Te voy a mostrar un proyecto que se llama Wildlife o Vida Salvaje, que realicé en Suecia hace unos pocos años atrás. Estando en Estocolmo, yo me fui a convivir con una comunidad de gente que vive fuera de la ciudad, en un asentamiento ilegal en una reserva forestal. Y es una combinación de gente de ideología contra sistemas de distintas tendencias y alguna gente que se ha ido de la ciudad porque tienen alergia a la electricidad y a las microondas, que es una enfermedad que no está reconocida por el sistema de salud en Suecia, entonces ellos se sienten desprotegidos y no pueden vivir en la ciudad. Yo llegué ahí porque tenía un contacto con una mujer amiga que se fue a vivir ahí y conocí la comunidad, y fue un proceso bien largo de entrar a la comunidad pensando en documentar un poco y entender. Me pareció muy curioso, siendo una persona que vive en Suecia pero que originalmente es sudamericana, estar en un país en donde el Estado te provee de las necesidades básicas, pero hay gente que necesita marginalizarse de eso y que no quiere recibir ninguna ayuda del Estado porque simplemente tienen otras creencias o porque no se adecúan al sistema de vida, que es muy homogéneo, muy controlado. Entonces, en un sistema, este estado de bienestar que es aparentemente muy inclusivo y beneficioso, hay un montón de gente que no está considerada y que el sistema está todo el tiempo tratando de incluir. O sea, ellos se van, pero la municipalidad los trata de sacar del bosque y les quiere dar tierra, pero ellos no queden en la propiedad, entonces les rechazan o les tratan de dar una indemnización para que se cambien a otro lugar porque las reservas forestales están destruyendo la ecología, etcétera, y ellos no quieren. Entonces después les queman el campamento y los sacan, después mandan unos inmigrantes ilegales a rociarlos con parafina. Entonces la cuestión se empieza a poner violenta en esta aparente cuidar a los ciudadanos, incluirlos. Empieza a existir un conflicto por debajo del que nadie sabe, digamos, y estas personas que tienen unos discursos que no caben dentro de los discursos oficiales de disidencia, porque allá como que hay una aparente aceptación de muchos discursos disidentes, se transforman en una minoría que está errante, que tiene que moverse por todas partes. Por un lado me interesó ese fenómeno, digamos, viniendo de una situación tan distinta, en donde en un país como Chile nadie se va a ir a vivir fuera de la ciudad en una situación precaria por opción. Es más bien al revés, la gente sale de los campamentos de pobreza para llegar a la ciudad y todo el mundo quisiera tener sus necesidades básicas cubiertas. Y empecé a recoger sus historias y a tratar como de entender desde lejos y como un poco alejándome de estos prejuicios, ¿será verdad o no será verdad que se puede ser alérgico a electricidad, etcétera? Como entender la idiosincrasia de la gente, la reacción a ellos, los motivos por querer salir de este lugar aparentemente idílico, este sistema idílico de vida, etcétera. Entonces, yo hice varias cosas con este trabajo. En algún momento decidí empezar a llevar a otra gente al bosque a conocer esta comunidad, entre ellos algunos niños, parte de mi familia, en parte de otros, como para entender cuál podía ser la reacción y cómo lo veían ellos, etc. Y con las niñas y con varios niños más decidí hacer una especie de taller. Y ellos, de vuelta en la ciudad, representaron esta vida en el bosque después de haber pasado un fin de semana acampando y conociendo a la gente de la comunidad. Y les sugerí que hiciéramos un juego, hiciéramos como una reescenificación de lo que habíamos vivido. Y
el resultado es este video, que es como una pequeña obra de teatro en 3 actos, en que los niños están trabajando improvisadamente sobre el original de diálogos, que son diálogos sacados de las entrevistas que yo hice a la comunidad, pero que son puras paradojas, puros statements que son contradictorios. O sea, queremos vivir en libertad, pero no sé qué, la electricidad es veneno, etc. Bueno, es bien importante escuchar un poco el texto, tanto del primer documental como de este pequeño video. El primero también actúa así. ¿Ah? El primero también hace lo mismo. No, el primero son, yo hice varios trabajos. Uno es este clip que les mostré al principio, que es más documental, en que los personajes van contando la historia, cómo llegaron ahí y un poco lo que creen. Luego hay varios videos que son retratos de algunos de ellos, 5 de ellos, que fueron los únicos que quisieron realmente estar frente a la cámara. Y esos son más en profundidad y cuentan su historia, y ahí se trasluce más como su ideología. Y este trabajo es lo que yo hice con la documentación posteriormente, que es como una reescenificación con los niños, en donde son ellos los que actúan o interpretan a estos personajes. Y acá el diálogo son puros fragmentos de las otras documentaciones, en donde si tú los pones juntos, en realidad no hay un solo discurso, sino que son muchos discursos que se van contradiciendo, son como las paradojas del proyecto. Entonces a mí me interesaba, en términos de obra, más allá de mostrar un registro de esta situación, ver cuál sería mi rol al representar una realidad así. O sea, yo no le puedo dar voz a alguien que tiene su propia voz y que tiene sus propias herramientas para defender su discurso. Sin embargo, me interesa mostrar esto de una forma que no sea sensacionalista, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo instalarlo? Lo he expuesto de varias maneras distintas, pero en el fondo la pieza central es este video de las niñas, y a través de ese tú entras a ver los otros videos, que son más como documentales y retratos, en donde empiezas a entender un poco más la historia, como que se narra la historia, y además muestro como documentos, dibujos, notas de campo que yo hice durante este tiempo, que en el fondo yo entendí un poco como una etnografía de un lugar, pero más visual. O sea, la mayoría del tiempo, por una cuestión técnica, yo no podía andar con equipo, yo no tenía dónde cargar cámaras ni grabadoras, y yo no me podía acercar a la gente con los equipos, entonces tenía que encontrar otras maneras de registrar, y como con respeto, digamos.